trabajando los días domingos con la serie La Gracia Soberana de Dios. Y han sido mensajes muy reveladores de parte de Dios, como el Señor nos habló la semana pasada a través de la vida de Job, un hombre que pasó por muchas dificultades, por muchos problemas, por muchas situaciones bastante difíciles, que seguramente ninguno de nosotros hemos atravesado. Sin embargo, vimos el final de la historia de Job en el versículo 42, o el capítulo 42, cómo el Señor retribuye todo, cómo el Señor compensa todo, cómo el Señor le da mucho más de lo que aún había perdido. La semana anterior vimos la vida de un hombre llamado Abraham, un hombre que fue probado al límite, un hombre que tuvo la fe, dice la Biblia que fue el padre de la fe, que Dios lo consideró el padre de la fe, y es cierto, tenía que probar hasta el límite para ser considerado el padre de la fe. Un hombre del cual podemos aprender muchísimo, un hombre que le creyó a Dios en todo momento, aún en situaciones tan difíciles como el hecho de pedirle a su hijo para que fuese sacrificado. Sin embargo, él sabía colocar a Dios en primer lugar. Él sabía que Dios podía hacer algo. Él sabía que sencillamente lo que tenía que hacer es obedecerle a Dios y que Dios se encargaría del resto. Y es así como vimos en el final de la historia, como el Señor tenía su provisión, tenía la provisión para este hombre, y detrás del momento del holocausto estaba un carnero trabado. Nos muestra el Señor que en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, en medio de las crisis, Dios siempre tendrá la provisión para nosotros. Y fue conocido el Dios como el Dios proveedor, Jehová Jireh, aquel que provee a los suyos. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema bastante controversial, que tiene que ver con la soberanía de Dios en nuestra oración. Vamos por favor al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, donde tenemos nuestro texto de base para este mensaje. Primer libro de Juan, capítulo 5, a la altura del verso 14. Circunstancias que rodean al cristiano, como enfermedad, como escasez, salud, hambre, estrechez, momentos difíciles. Vamos a mirar qué pasa en esos momentos tan complejos de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él. Noten lo siguiente: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, diga conmigo, nos oye. Repita conmigo: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Decía que las circunstancias que rodean al cristiano, como es la escasez, la abundancia, la salud, en algunas oportunidades de enfermedad, en algunos momentos de la vida, tempestades que vienen a nosotros, en algunas situaciones donde tenemos hambre, donde pasamos por estrechez, donde pasamos por peligro, pero también hay situaciones donde tenemos seguridad, donde hay dolor, pero también hay felicidad. Todo esto y mucho más está, dígale que está a su lado, está bajo la soberanía de Dios. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida está bajo la soberanía de Dios. Y muchos, por no entender este concepto, se confunden, porque no logran entender que Dios, a través de todas las circunstancias que nosotros vamos a atravesar, Dios lo que está haciendo es formándonos a la imagen de su Hijo Jesús. Y Dios necesita, Dios demanda de esas circunstancias para que a través de las circunstancias que nosotros atravesemos nos vayamos formando, nos vayamos haciendo a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso vemos en la Biblia muchos hombres que pasaron por momentos difíciles. Y todo esto es porque Dios estaba tallándolos, estaba formándolos a la imagen de Cristo Jesús. Y Dios tiene planes bien definidos para cada uno de nosotros. Ahora, indudablemente que habrá personas que pasan por unas circunstancias y otras que pasan por otras circunstancias. Seguramente nosotros no atravesaremos todas las circunstancias adversas, pasaremos algunas, pero las que nosotros pasamos quizás el otro no la pasa. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de una manera individual está haciendo conforme a su propósito. Dígale que está a su lado: Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y las circunstancias, escúchenme bien, las circunstancias precisamente lo que hacen es que a través de las circunstancias se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y el problema radica en que, como no entendemos la soberanía de Dios, como no conocemos la soberanía de Dios, entonces nos ponemos tristes, melancólicos, a veces queremos salir corriendo porque no entendemos seguramente ese concepto.
En el Antiguo Testamento aparece una mujer que se llama Ana, que quedó registrada porque fue una mujer que era estéril, no podía tener hijos, pero le hizo una petición como muchos de nosotros también en situaciones le hacemos peticiones a Dios. Y esta mujer se sentía mal, se sentía frustrada, seguramente veía muchos niños por ahí corriendo y ella decía, Dios mío, qué lindo, ojalá yo un día pudiera tener un hijo. Y un día dice la Biblia que esta mujer fue delante de Dios y le presentó esa petición. Esta mujer conocía la soberanía de Dios. Y está registrado, no vayan por favor, solamente anótelo, el primer libro de Samuel, capítulo 2, en los versos 6 y 7, nos muestra la Biblia, esta mujer reconoce la soberanía de Dios. Dice la Biblia, en 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7, Jehová da la muerte y la vida. O sea, noten que esta mujer tenía muy claro el concepto que era Dios el que daba la muerte y el que daba la ¿qué? La vida. Hace descender al Seol y retorna. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Es decir, esta mujer tenía muy claro lo que era la soberanía de Dios. Esta mujer sabía que si era enriquecida era porque Dios la enriquecía, que si pasaba por momentos de crisis era porque Dios lo permitía también. Y podría entonces cambiar nuestra oración el propósito de Dios. ¿Qué creen ustedes? Que por más que nosotros oremos, podremos cambiar el propósito de Dios. Por más que tú ores, ¿será que esa oración tiene tanta fuerza, tiene tanto poder como para cambiar el propósito que Dios tiene en tu vida? Y la respuesta es nunca. Nuestra oración cambiará el propósito de Dios. Es decir, Dios tiene trazado algo en tu vida y por más que oremos, eso no va a cambiar. Pero lo que sí puede hacer la oración en momentos determinados es cambiar las circunstancias. Es muy diferente cambiar las circunstancias a cambiar el propósito de Dios. Recuerden que las circunstancias lo que hace es llevarnos a que se cumpla el propósito de Dios. Pero nosotros no podemos con la oración darle giro, voltearle la mano a Dios y hacer que el propósito de Dios en nuestra vida deje de ser como Dios tiene planeado. Nunca podremos cambiar eso. El propósito de Dios, Él lo ha establecido y lo va a hacer con nosotros sí o sí. En el tiempo que Él determine, en el momento que Él quiera, Él va a cumplir el propósito. Pero las circunstancias es lo que rodea ese propósito, que es donde vamos a estar estudiando. Ahora, dígale que está a su lado. Nosotros no podemos cambiar el propósito de Dios, pero sí podemos cambiar las circunstancias. Ustedes recuerdan el Señor en Getsemaní. El Señor desde el principio tenía establecido que el hombre iba a fallar, el hombre iba a pecar. En su soberanía el Señor lo conocía. Pero así como sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a pecar, también Él tenía un plan trazado a través de su Hijo Jesús. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a cumplir el propósito. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Y ustedes y yo lo sabemos. El propósito de Jesús no fue venir a enriquecernos, no fue venir a sanarnos, no fue venir a que tuviéramos una vida mejor. No. El propósito de la venida de Cristo a esta tierra fue uno, y es venir por la salvación de las almas. Venir para sacar, quitar el pecado que estaba en nosotros. Ese fue el único propósito, la salvación de las almas. Lo demás que venga a nuestra vida es la añadidura, pero el propósito central de Jesús era eso. Y por eso lo encontramos en Getsemaní, cuando ustedes estudian la historia de Jesús en el Getsemaní, que el Señor le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, pasa de mí esta circunstancia, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Señor, yo sé que tengo que cumplir un propósito. Si tú puedes, cámbiame la circunstancia, pero que a la postre el propósito tuyo sea una realidad. Jesús nunca oró al Padre diciendo: Señor, que el propósito que tú tienes conmigo no sea una realidad, que el tener que ir a la cruz, Señor, no sea así, Señor, que morir no sea así. No, Él sabía que tenía que morir en la cruz del Calvario, y por eso el Señor ora que se haga conforme a su voluntad. Vayan por favor al primer libro de Samuel, capítulo 1, a partir del versículo 17. Vamos a Ana, aquella mujer que reconoció la soberanía de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 en adelante. Esta mujer va, está orando, entra al templo. Hay un sacerdote llamado Elí. Este sacerdote está muy confundido al ver a esta mujer orando,
aún calumnia sobre ella, dice que está embriagada, que qué le pasa, que si está ebria, que cómo le ocurre entrar al templo así de ebria. Esta mujer le dice, no Señor, yo no vengo ebria, yo sencillamente estoy orando a mi Padre porque yo conozco, y si es la voluntad de Él, yo quiero tener un hijo. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 en adelante, dice, ve en paz, dice ese sacerdote, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición. Noten esto, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Versículo 18, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Dice la Biblia que el Cana se llegó a Ana, su mujer. Pero noten lo que dice la Biblia. Y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí a Jehová. Y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. Esta mujer orando, Dios dijo, ya es el tiempo para que esta mujer salga de su esterilidad. ¿Cuánto tiempo pasó orando Ana? No dice la Biblia. No dice que fue un tiempo para que pronto tengamos un modelo, un formato. Si usted ora en tanto tiempo, Dios le responde. No dice cuánto tiempo. Se entiende que fue bastante tiempo. Se entiende que esta mujer pasó por momentos difíciles. Se entiende que esta mujer lloró bastante. Se entiende que esta mujer anhelaba en su corazón latía por tener un hijo. Yo quiero tener un niño. Y Dios conocía el corazón de esto. Y esta mujer hace una petición y viene su hijo que se llamó Samuel, aquel que fue pedido y que Dios se lo concedió, aquel hijo que estaba tan anhelado, y la voluntad de Dios se dio en esta mujer. Ahora escuchen esto, primera de Juan capítulo 5 versículo 14, es el pasaje con el que comenzamos. Hay personas que duran 20 años, yo recuerdo una familia cercana que duró mucho tiempo pidiendo, esperando que Dios le concediera un hijo. Y Dios no, por alguna razón, en ese tiempo no se lo concedió. Hicieron tratamiento, fueron a los médicos, él y ella, hicieron tratamientos y lo demás, y no. Pero el día menos pensado, cuando esta mujer ya tenía cerca de 40 años, Dios se acordó de ella, y un día, estando en esta ciudad, Dios le dio la noticia que estaba embarazada. ¿Por qué fue en ese tiempo? ¿Por qué tuvo el Señor que esperar hasta que esta mujer cumpliera 40 años? Porque era la voluntad de Dios. ¿Por qué en este tiempo iba antes? Está dentro de la soberanía de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, el texto que comenzamos leyendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esta enseñanza no es sobre la oración. Esta enseñanza es sobre la soberanía de Dios que Él tiene en la oración. No es que la oración tenga poder, es Dios el que hace que la oración se haga una realidad. Dice la Biblia, esta es la confianza que tenemos en Él. Esta palabra confianza es un vocablo griego, escúchenme bien, que es la palabra parresia. Esta palabra parresia quiere decir seguridad. ¿Qué seguridad? La seguridad que tenemos de poder entrar a su presencia. Ustedes recuerdan que a través de la muerte de Cristo Jesús, nosotros como sus hijos podemos entrar ahora a la presencia de Dios. Y esta es la seguridad que tenemos. Es decir, que cuando tú estás en tu lugar secreto, cuando tú te postras de rodillas delante de Dios, tú tienes la seguridad de que Dios te escucha, que Dios está contigo, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Rompió el velo, rasgó el velo para que tú y yo tengamos la confianza. Es decir, que cuando tú te postras a orar, cuando tú estás con Dios, tú tienes la confianza que tú estás hablando y que Dios te oye, que Dios te escucha. Que no estamos hablando a un Dios mitológico, que no estamos hablando a una imagen, que no estamos hablando a un Dios inventado por la mente humana, que estamos hablándole al Dios de los cielos. Y esta es la confianza que tenemos. Esa es una de las razones por las cuales tú estás acá. Porque saben que Dios habla a través de la palabra, porque tú puedes venir
y cantar y adorar al Señor, y tú sabes que Dios escucha. Y esta es lo que dice ella, y esta es la confianza que tenemos. Entrar con la seguridad, entrar con esa confianza, que a partir de ahora tú puedas entrar, dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, tenemos la certeza que tú puedes entrar a la presencia. Ahora, mire lo que dice, que si pedimos alguna cosa, incluye todas las cosas, incluye todas las cosas de la vida, incluye todas las personas. Incluye que si tú estás orando por un hijo, para que tu hijo sea un profesional, ¿será que Dios escucha esa oración? Incluye todas las cosas, pero escuchen muy bien, conforme a su voluntad, dice la Biblia. Porque a veces nos quedamos solamente en esa parte del texto. Entonces la gente toma la palabra y dice, bueno, entonces yo le puedo pedir a Dios todo lo que quiera. Y entonces comienza a pedirle a Dios de una forma desmedida, comienza a pedirle a Dios de una forma de codicia, de avaricia, de tener, de lograr. Infortunadamente, cuando la gente se acerca a buscar de Dios, siempre busca cosas materiales. Pero es muy importante entender esto, que si pedimos alguna cosa, pero dice el contexto, conforme a su voluntad. Esta palabra voluntad es el vocablo griego, que es la palabra selema, que quiere decir determinación o quiere decir propósito. Entonces, que si pedimos alguna cosa conforme a su determinación, conforme a su propósito, dice la Biblia que Él nos oye. ¿De acuerdo? No es pedir por pedir. Por eso, número uno, tenemos que tener la certeza que cuando estamos en la presencia de Dios, Él está con nosotros. Número dos, que podemos pedirle cualquier cosa al Señor. Número tres, pero conforme a su voluntad. Y número 4, dice la Biblia que Él nos oye. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Si nuestros hijos se acercan a nosotros y nos piden algo, nosotros le damos todo lo que ellos nos piden. Si mi nieto me dice, papi, ¿será que me puedes prestar las llaves del carro? Que quiero dar una vuelta. ¿Será que sí? Si el nieto me pide eso, como es mi nieto y como lo quiero tanto, entonces como él me está pidiendo eso, le digo, tome, nieto, le doy las llaves. No, tan solo tiene 5 años. Yo no le puedo dar irresponsablemente las llaves del carro al nieto porque le puedo causar un daño. Y eso es lo mismo que sucede. Escuchen esto, el padre que le da todas las cosas que le piden sus hijos, ¿sabe qué está haciendo con sus hijos? Los está dañando, los está perjudicando. Y a veces los hijos no entienden. Y a veces nosotros como niños caprichosos le pedimos a Dios y le pedimos y entonces nos enojamos con Dios porque Dios nos da lo que le pedimos. Y es que Dios en su soberanía sabe qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Y a veces no entendemos, porque nos hemos acostumbrado, porque hemos querido tener a Dios para pedirle todo lo que nosotros queremos. Y Dios no funciona de esa manera, porque Dios, que es soberano, sabe qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Y eso se aplica para cualquier cosa. Dice la Biblia que Él nos oye, que Él contesta nuestras oraciones. Así como nosotros podemos escuchar a nuestros amigos y mi nieto le puede decir, yo lo puedo escuchar, pero el hecho de que yo escuche a mi nieto no quiere decir que yo tenga que hacer todo lo que me dice. Y así es Dios, Él nos escucha, pero no todo lo que nosotros le pidamos, Él no lo va a dar. Por eso hay ocasiones en donde Dios no responde. Como igual, le puede decir a un hijo y no le respondemos. Y no quiere decir que porque no le respondamos es que Él no nos oyó. Él nos oyó. Solo que su respuesta es guardar silencio. Dice el versículo 15 de 1 Juan 5. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo debe interpretarse a la luz del versículo anterior, del 14. Si es la voluntad de Dios. Entonces noten esto. Siempre tengamos el concepto que si es la voluntad de Dios. Entonces leámoslo bajo la luz del versículo 14. El versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, es decir, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahí es donde muchos cristianos, por no conocer la soberanía de Dios, se frustran. Porque dicen, es que yo llevo años
pidiéndole a Dios esto. Llevo años pidiéndole a Dios que me haga este milagro, que me conceda esto, y Dios no me contesta. Entonces las personas terminan frustradas, porque al no conocer la soberanía de Dios, entonces sencillamente piden cosas que no están de acuerdo a lo que Dios tiene para sus vidas. Vale, por favor, a Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Para conocer un poco la oración conforme a la soberanía de Dios. Ese es el pasaje de Pedro, cuando dice la Biblia que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro diciendo, Jesús hablando con sus discípulos, diciéndoles: muchachos, en las próximas horas me van a arrestar, es necesario que yo sea arrestado, me van a llevar frente al concilio, yo voy a ser crucificado, me van a latigar, voy a ir a la cruz, voy a morir. Y Pedro le dice: Señor, ¿por qué está confesando negativo? Ten confesión, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Será que Jesús dijo: ay, qué bueno, Pedro, qué bueno que tengo ese apoyo, sí vamos a cancelar eso, sí vamos a anular eso? No, y la respuesta de Jesús, versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate, ¿qué? Delante de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, no me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate, Satanás, quiere decir quítate, adversario. O sea, tú estás mirando las cosas de esta tierra, tú no estás mirando las cosas espirituales. ¿Qué sucedería si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? Sencillamente nosotros seguiríamos en el pecado. Sencillamente para nosotros no hubiera venido la salvación, porque era necesario que dentro de la soberanía de Dios Jesús muriera. Y cualquier cosa que impidiese el propósito de Dios es adversario, es contrario a lo que Dios quiere. Unos dirán: pero es que la Biblia dice, pastor, que al que cree todo le es posible. ¿Es cierto? La Biblia dice eso, que para el que cree todo es posible. Y claro que la Biblia dice eso, es un pasaje de la Biblia. Porque muchas personas le dicen: usted pida lo que quiera, y se toman de ese pasaje. Pida, porque si usted cree, todo eso va a ser posible. Pida la camioneta que quiera, pida el carro que quiera, porque si usted cree, eso será posible. Pero escúcheme esto: cuando la palabra dice todo, ese todo está sujeto si es la voluntad de Dios. Ten claro eso, que nosotros podemos pedir todo lo que queramos a Dios, si es que está de acuerdo a su voluntad. No es pedir por pedir, porque alguien podría decir: Jesucristo dijo, si estás en Cristo, todo lo que quieras os vendrá, todo lo que quieras será hecho. Pero siempre ese todo está sujeto si es la voluntad de Dios. En alguna oportunidad se encontró Jesús con una madre que se acercó a Jesús y le dijo: Señor Jesús, mis 2 hijos te sirven, mis 2 hijos están contigo en el ministerio, te voy a pedir un favor, Jesús, que cuando el Señor te lleve a la gloria, mis hijos estén uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: ¡ay, qué bueno! No, Jesús le dijo: mujer, no sabes lo que pides. Es decir, hay veces que nosotros pedimos cosas que no sabemos. Dígale que está a su lado. Por eso es necesario estudiar la Biblia para pedir conforme a la voluntad de Dios. No es pedir por pedir. En alguna oportunidad escuché de un correo que llegó a un siervo de Dios, de una mujer que estaba diciendo: yo estoy pidiendo por este hombre, pastor. Era uno de los hombres más apetecidos en la congregación. Por lo menos en esa congregación muy grande, por lo menos había 300 mujeres pidiendo para que este hombre soltero fuera su esposo. Y estaba jugando, era un hombre de Dios, pero no, este es el tipo, este es el partido ideal. Y las 300 mujeres orando. Pero ¿saben una cosa? Este hombre se casó con una sola.
Es decir, el propósito de Dios era que se casara con una y 299 perdían. No era la voluntad de Dios, solo con una. Sin embargo, este correo que esta mujer mandó le decía al hermano lo siguiente: hermano, yo sé que usted ya es casado, pero yo sigo orando a Dios que de alguna manera, no sé qué pueda pasar, que de alguna manera yo pueda ser su esposa. No importa que usted sea casado. Pregunta: ¿será que Dios contesta esa oración? ¿Será que la voluntad de Dios es que nosotros pidamos por una persona que ya es casada? ¿Será que está dentro del plan de Dios? ¿Será que Dios está obligado a contestar eso? Y a veces las mujeres dicen: pero no es que Dios no me conteste. Es que Dios no te va a contestar nunca eso. Este hombre ya le pertenece a otra mujer. Este hombre ya es casado. Usted no tiene por qué estar pidiendo por eso. Y por más espirituales que seamos, por más ayuno, esta mujer de pronto podría ayunar, lo que sea. Pero ¿será que Dios concede esas peticiones? Y es que a veces nosotros, perdón la palabra, no tenemos sabiduría para orar. Y pedimos cosas que no nos convienen. Y entonces nosotros terminamos echándole la culpa a Dios. Es que Dios no me contesta. Es que eso de buscar a Dios. Pero hay cosas que se caen de su peso. Que tú no necesitas ni siquiera orarle a Dios, no necesitas ni siquiera pedirse la voluntad de Dios. Como por ejemplo, aquella persona que dice: Señor, si es tu voluntad, coloca en mi corazón a ver si perdono al hermano fulano de tal, a la persona fulana de tal. Yo pregunto: ¿será que es la voluntad de Dios que tú perdones si estás mal con alguien? ¿Será eso la voluntad de Dios o no? ¿Será que Dios desea que tú perdones? Claro, tú no necesitas ni siquiera orar, ni siquiera necesitas confirmar. Es algo que se sale, que se cae de su peso. Eso está dentro de todo el paquete que Dios nos da, donde nosotros como cristianos tenemos que tener paz en nuestro corazón, que nosotros no podemos albergar odio, ni resentimiento, ni rencor contra ninguna persona, aunque nos hayan hecho mucho daño, que necesitamos tener nuestro corazón limpio y nuestro corazón sano. Tú no tienes que estar orando: Señor, muéstrame si es tu voluntad para que yo perdone. No, eso está dentro del plan de Dios. Es como el marido que está pidiendo al Señor que se haga la voluntad: Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo provea para los míos, que yo le dé mercado a mis hijos. Muéstrame si es tu voluntad. ¿Será que yo tengo que pedir eso? ¿Será que tengo que pedir una confirmación a Dios a ver si, Señor, será que sí es tu voluntad para que yo trabaje y le dé la provisión a mis hijos? ¿Qué están esperando? Que Dios les diga: no, tranquilo, descanse, que yo soy el Todopoderoso, yo no voy a suplir las necesidades a él. Usted tranquilo, usted descanse. Pues hay gente que está así. Hay gente que está pidiendo que no sabe ni cómo pedir, pidiendo cosas que se caen de su peso. Martín Lutero dijo lo siguiente. Dijo Martín Lutero: la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confirmar y descansar en su soberana voluntad. Entonces viene una pregunta que es una pregunta fundamental en la vida cristiana, sobre todo cuando conocemos la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios tiene el control de todo, que Dios es el que gobierna absolutamente todo, que Dios es el dueño del universo, que Dios hace las cosas cuando Él tenga que hacerlas. ¿Estamos de acuerdo o no? Que nuestros hijos están en la soberanía de Dios, que Dios les va a permitir llegar a ellos hasta donde ellos quieran llegar, que Él tiene el control de nuestra vida, que Él sabe las cosas que tenemos necesidad. Dice la Biblia que aún antes de que nosotros abramos nuestros labios, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Es así? La Biblia dice que por nada estemos angustiosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones en ruego. O sea, Dios conoce todo. Entonces la gran pregunta es: si Dios conoce todo, es decir, sabiendo que Dios conoce todo, entonces ¿para qué orar? Si Dios ya sabe todo, entonces ¿para qué oramos? ¿Será que hay que orar? Pablo le dijo a los filipenses: orad sin cesar. Si ya Dios sabe, entonces ¿para qué oramos? Y les voy a contestar, les voy a dar respuesta a esto con dos ejemplos. ¿Cuántos de aquí son casados o casadas? Levanten la mano. ¿Cuánto hace que usted no le dice a su esposo o su esposa, que es el caso, que lo ama? ¿Cuánto hace que no le dice? ¿10 años, 20 años, 30 años? Nunca le ha dicho. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo que lo amaba? ¿Ayer? Qué bueno. Ahora, ¿será que su esposo o su esposa necesita que le digan que lo aman?
Pero muchos hombres dicen, yo no le digo, ella sabe que la hago, yo para qué le voy a estar diciendo eso. Ella sabe, ¿es cierto? Ella sabe, pero a ella le gusta que le digan que la ama. A ella le gusta que su esposo diga, mi amor, te amo con todo mi corazón. Mi amor, tú eres mi princesa, te sigo amando como el del primer día. Aunque ella lo sabe, ella le gusta, ella quiere, ella desea que se lo diga. ¿De acuerdo? Así es la oración. Dios sabe, pero Dios quiere que nosotros vayamos delante de Él, que lo reconozcamos como el Padre, como el soberano, que vayamos delante de Él. Les doy otro ejemplo. El joven que tiene que presentar su examen y le dan su cuestionario de 150 preguntas, que ese va a ser el examen. Y este joven que es tan diligente, entonces comienza a estudiar cada una de las preguntas y se sabe ya las respuestas. Y conoce las respuestas ya. Y le pregunta a cualquier compañero, si usted quiere ver, hágame la pregunta que quiera. A ver, la pregunta número 5, ¿qué es la respuesta? La respuesta es esto. La pregunta número 120, la respuesta es esto. La pregunta 200, 180 o 160 es esta. La pregunta 30 es esta. Y sabe todas las respuestas. Es lo que decimos, es un estudiante cuchillo. Él sabe que tiene las respuestas de todo. Como él sabe que tiene las respuestas de todo, ¿será que él dice, como ya me sé todas las respuestas, ¿para qué presento el examen? ¿Será que dice eso? No, tiene que presentar. Igual pasa con nosotros en la oración. Aunque Dios sepa todas las respuestas, nosotros tenemos que ir allá delante de Él. Y muchas personas entonces dicen, como Dios ya conoce todo, entonces ¿para qué? Voy a decirle 2 razones importantes. Número 1, Él quiere que vayamos en oración para demostrar, para que nosotros le demostremos y reconozcamos nuestra dependencia en Él. Número 1, diga, Dios quiere que vayamos en oración para que nosotros le demostremos que dependemos de Él. Él quiere que le digamos, Señor, solamente dependemos de ti, no hay nadie más. Reconocerlo, que Él es Dios. Señor, haz como tú quieras. Hay cosas que no entiendo, Señor, hay momentos que yo no entiendo, pero haz como tú quieras. Tú eres soberano, Señor. Aquí estoy delante de ti, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes mis circunstancias, pero Señor, tú eres soberano. Entonces, ¿para qué orar? Número 2, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de su voluntad. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es vuestra voluntad, o cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? Para tener un mayor conocimiento de la gracia y de la voluntad de Dios. ¿Para qué tenemos que orar? Para alinearnos de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Porque en la Biblia están los pensamientos de Dios y la idea es que nuestros pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios. Pedro un día le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Todos les predicó el Señor Jesús y la gente se molestó, la gente se disgustó, muchos se fueron. Señor, la gente se está yendo. Y Jesús le dijo a Jesús le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, pues si tú quieres también te puedes ir, no te preocupes. Jesús no fue detrás de las personas, venga, está bien, voy a cambiar el mensaje, voy a bajar un poquitico el tono del mensaje para que ustedes se queden. No, él estaba diciendo las verdades del reino. Y si la gente se incomodaba y se iba, pues era el problema de ellos. Y entonces le dijo, Señor, pero se está yendo la gente. Jesús le dijo a Pedro, le dijo, si tú quieres te puedes ir. Y Pedro, ¿qué le contestó? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? O sea, Jesús conoce. David lo dijo un día, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? Del Señor, que hizo que
los cielos y la tierra. En alguna oportunidad Josafat con su pueblo estaban pasando un momento bastante difícil. Josafat dijo: son muy grandes, el problema es muy serio, la situación es muy delicada, ¿qué hacemos? Dice la Biblia en el libro de 2 Crónicas 20:12, escuche por favor: oh Dios nuestro, es la oración del clamor de Josafat, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza para tan grande multitud. Esa gente que viene contra nosotros, le dice Josafat, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Oró, por eso es importante orar. Oró, ¿y qué hizo Dios? Dios le dio la victoria a este pueblo. Por eso tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque cuando oramos, escúcheme muy bien, cuando oramos nosotros estamos ejercitando nuestra fe. Cuando tú estás orando, estás ejercitando tu confianza en Dios. Sencillamente porque cuando oramos estamos obedeciéndole a Dios. Por eso necesitamos orar. Por eso Pablo dijo a los tesalonicenses: orad sin cesar. Dígale que está a su lado: necesitamos orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Orar sin cesar es mucho más que un acto de estar las 24 horas orando. Eso será lo que Dios quiere, que estemos las 24 horas orando. Entonces no trabajamos, no hacemos nada, sino que nos dedicamos a orar. La oración, escúcheme, es una actitud del corazón. Diga conmigo: actitud del corazón. Es decir, la oración es una actitud de humildad. Orar es ser dóciles a la voz de Dios. Que si Dios nos dice algo, nosotros obedecemos. Que cuando Dios te diga habla, tú hablas. Que cuando Dios te diga calla, tú callas. Eso es orar sin cesar, estar dóciles a la palabra de Dios. Pero el cristiano quiere algo y entonces dice: ya sé qué voy a hacer. Yo como quiero algo, quiero hacer esto, quiero conseguir esto, quiero tener lo demás, entonces voy a ayunar. Y nada más contradictorio que eso. No tengo absolutamente nada con el ayuno, pero creemos nosotros que por ayunar entonces Dios va a decir: sí, lo que me está pidiendo, entonces se lo voy a conceder. Dígame que la oración es para alinearnos al propósito de Dios. Dígale: no para torcerle el brazo a Dios. Creemos que tal vez si ayunamos, entonces manipulamos a Dios. Es como un chantaje: yo ayuno y tú me das esto. No es para eso. El ayuno no es para otras cosas, para demostrar que nuestra carne tiene que estar más débil que nuestra parte espiritual, que nuestra carne tiene que sujetar a la parte espiritual, no para chantajear a Dios. Entonces voy a hacer este ayuno por 40 días porque necesito que regrese fulano de tal, porque necesito que tener este negocio, porque necesito comprar esta casa. No, y eso no funciona así. Vayan a Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Esta es una historia muy bonita de un evento que le sucedió, una circunstancia que le sucedió al apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, verso 10. Dice la Biblia: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Un profeta llamado ¿qué? Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿De quién era el cinto? De Pablo. Y tomó el cinto y lo ató. Digo: así dice el Señor, así me muestra el Espíritu Santo, que así como he atado este cinto, el dueño de este cinto será atado, será amarrado, será entregado a los gentiles. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo frente a esa circunstancia que era adversa? ¿Qué le estaba diciendo el profeta?
el profeta le estaba indicando algo que iba a venir, una circunstancia que venía. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo dijo, como muchos de los cristianos hoy en día dicen en algunos lugares, apenas le dieron ese informe negativo, Pablo dijo, yo cancelo esas palabras, yo anulo esas palabras, yo reprendo al diablo. ¿Qué dijo Pablo? Pablo conocía la soberanía de Dios. ¿Qué creen ustedes? Pablo sabía que es el nombre de Dios. Claro. Pero Pablo no se puso a reprender. Pablo no se puso a cancelar esas palabras. No se puso a anular esas palabras que me están diciendo. Yo anulo esas palabras. Porque lo que me viene para mí son bendiciones. Lo que viene para mí es prosperidad. Todo me saldrá bien. No tendré problemas, no tendré dificultades. Seré sano, seré próspero, seré bendecido. Entonces yo anulo esas palabras. No. Mire lo que dice el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. De ay, Pablo, no se vaya para allá. Mira lo que está diciendo el profeta. No se vaya. Y lo abrazaron entre todos. No se vaya, Pablo, por favor, no se vaya. Y Pablo que dijo, ay, bueno, sí. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Es decir, no me pongas más triste. Porque, mire lo que dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Yo no importa lo que tenga que pasar, yo voy a predicar la palabra de Dios. Y si eso me debe acontecer, no importa, lo estoy haciendo por amor a Cristo. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué dicen los cristianos hoy en día? Apenas están pasando por situación de escasez, por situación de estrechez, apenas tienen algún problema, alguna dificultad, ya están atando al diablo, ya están reprendiendo. Hátenlo bien, si eso es lo que tú hátenlo bien, porque parece que el nudo como que no les funciona. ¿Y sabe por qué no funciona? Porque Dios permite eso para cumplir un propósito en tu vida, por más que tú hagas. Nosotros tenemos que orar para conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que orar en medio de la situación, en medio de la crisis, en medio del momento difícil que está pasando. Tú tienes que orar, Señor, estoy delante de ti. Quiero conocer por qué estoy pasando eso. Quiero conocer la voluntad de lo que estoy pasando, la voluntad tuya, lo que está pasando en mi vida. ¿Para qué? ¿Para reprenderla? No, para aceptarla. Señor, entiendo porque he sido un mal administrador, entiendo porque he sido un mal esposo, entiendo porque he sido un mal, lo que sea. Entiendo que esto que estoy pasando es porque yo cometí pecado, Señor. Y en medio de esto, entonces, Dios da respuesta. ¿Cuál puede ser la respuesta? Que Dios puede callar. Y si Dios calla, callemos. No nos pongamos, ay, Dios no me ha dicho nada, pero voy a hacer eso. No, quédate quieto. Pero en algunos momentos Dios le puede responder. Y tú estás orando y Dios te responde y Dios te muestra por qué razón está pasando eso. Y entonces, ¿qué tienes que hacer cuando Dios te muestra? ¿Reprender, cancelar, anular? No, dale gracias, Señor, gracias. Porque ahora entiendo que esto que estoy pasando es porque yo abrí puertas, Señor. Gracias, Dios. Porque lo que tengo que hacer es pedirte perdón, Señor. Perdona, porque te fallé. Pero habrá momentos donde Dios no responde. Entonces, sencillamente dale gracias. Filipenses 4:6. Digo el apóstol Pablo, Filipenses 4:6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. En todo momento, gracias, Señor. Dice que sean conocidas vuestras peticiones, pero serán contestadas si es la voluntad de Dios. O sea, tú le dices todo al Señor, pero tú no puedes pretender que todo lo que tú le digas, Dios te lo conteste. Dile, Señor, si es tu voluntad, contéstame. Ahora, pregunto, ¿será la voluntad de Dios que seamos sanados? Hermanos cristianos, vuelvo y pregunto, ¿será la voluntad de Dios que seamos sanados? ¿Sí? ¿Y si no somos sanados? ¿Será la voluntad? Mire, los falsos maestros
sobre todo de la prosperidad, dicen lo siguiente, que usted habrá escuchado frases como esta: no digas, Señor, sáname si es tu voluntad, porque estás anulando la fe. Claro que es la voluntad de Dios que seamos sanados, dicen ellos. Vuelvo y pregunto, ¿será que la voluntad de Dios en todos los casos es que seamos sanados? Entonces la pregunta es, si eso fuera cierto, ¿por qué Pablo tuvo que estar con ese aguijón? Habrá casos donde la voluntad de Dios es sanar a una persona, pero habrá casos donde la voluntad de Dios será no sanarla, como pasó con Pablo. Ahora, ¿será que la oración de Pablo era una oración debilucha? No, lo que pasa es que Pablo no fue sanado ese aguijón porque la oración era muy endeble, la de Pablo. ¿Será eso? ¿Será por eso que no respondió Pablo? ¿O esto? ¿O será, claro, lo que le faltó a Pablo para que hubiera sido sanado es que le faltó pactar con el apóstol? Traer un pacto al altar. Claro, eso fue lo que faltó. Ustedes pacten y yo oro para que sean sanados. A todos les gusta eso. Pero ¿y si Dios no lo quiere sanar? ¿Qué pasó con la plata del pacto? ¿Se le perdió la plata? ¿Por qué no está eso en la Biblia? ¿Por qué no hizo Pablo eso? Porque sencillamente no es bíblico. Por eso es más acorde cuando pasemos por situaciones adversas: Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Ahora, Dios puede responder de una forma que ni siquiera nos imaginamos. Me hace acordar esto de una historia que siempre que la escucho, o siempre que la escuché, me gustó mucho. Una historia que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos estaban apoyando a los europeos frente a la invasión nazi. Y había un grupo de cristianos franceses civiles que estaban ahí ayudando, pero estaban de civil. Y ellos habían construido unos búnker para esconderse cuando venían los bombardeos contra el pueblo. Entonces ellos apenas escuchaban la sirena, los escuchaban los bombardeos y se metían en el búnker. Y durante mucho tiempo estuvieron ahí hasta que se les acabó la provisión, el alimento. Y sobre todo se estaban muriendo de sed. Entonces, como eran cristianos, ¿verdad?, se pusieron a orar: Señor, tú sabes la situación que estamos pasando. Nos estamos muriendo de sed, Señor. Haz algo, Dios. Así como tú utilizaste un cuervo para alimentar a Elías, Señor, por favor, mándanos la provisión. Señor, así como en el Antiguo Testamento tú hiciste brotar agua de la roca, Señor, tráenos, Señor, el agua. Estamos muriendo de sed. Y estaban ahí orando cuando de pronto comenzaron los bombardeos. Se escondieron en el búnker un buen tiempo y los bombardeos, hasta que ya dejaron de escuchar el ruido. Y de pronto salió uno de ellos a ver qué había pasado, y eso estaba en ruinas todo, y comenzó a gritar: milagro, milagro, milagro. Y yo: ¿qué pasó? Milagro. Resulta que una bomba de los nazis golpeó contra algo, no sé, un yacimiento, y comenzó a brotar como 5 metros de una fuente de agua impresionante. Y Dios utilizó eso que era tan duro, ¿verdad?, para proveer a sus hijos. A veces nosotros pensamos que las circunstancias adversas de nuestra vida es lo peor, que eso que estoy pasando es mi acabose, pero es que Dios en ese momento puede estar utilizando para hacer lo mejor en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso que tú crees que es una catástrofe, que fue lo peor, Dios ahí está trabajando para hacer algo que tú ni siquiera te hubieras imaginado. Que si no fuera por ese bombardeo de problemas y dificultades, no hubiera brotado todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Díganle que está a su lado. Por eso es mejor mirar todo bajo la óptica de Dios, bajo la soberanía de Dios. Mis amados, cuando yo les dije que la serie soberanía iba a cambiar nuestra vida cristiana, cuando uno mira la vida bajo la soberanía de Dios, las cosas cambian. Nosotros sentimos mucha paz con nuestra familia cuando logramos aprender y conocer la soberanía de Dios, porque descansamos, Señor. Porque ¿cuántos conocen los binoculares? ¿Para qué sirven los binoculares? Para ver mejor. Para ver las gafas. Yo tengo que utilizar gafas. Si me quito las gafas, ya para leer la Biblia ya se me hace un poco borroso, me duele la cabeza. Entonces ya tengo que utilizar las gafas. Ya, los que tenemos una edad, ya jóvenes todavía. Pero ¿por qué? Cuando me coloco las gafas, ya puedo ver mejor.
y es como una lupa. ¿Saben lo que es una lupa, no? Es una entonces para poder ver mejor. Cuando tú lees la Biblia, escucha, una cosa es leer la Biblia, y por eso cambia nuestra vida cuando aprendemos soberanía. Cuando tú lees la Biblia, tú eres un cristiano y lees la Biblia, tú logras ver muchas cosas de Dios. Pero cuando tú lees la Biblia con la lupa y la soberanía de Dios, vas a entender las cosas mucho más claras, mucho más nítidas. Si no conocemos la soberanía de Dios, entonces van a haber muchas cosas confusas. Pero no entiendo por qué eso, pero no entiendo por qué eso. Pero cuando tú la ves, tu vida va a cambiar, porque tú comienzas a ver la vida bajo la lupa de Dios, que es la soberanía de Dios. Entonces tú lees la Biblia y tú dices, si es la soberanía, si era, entonces aún tu forma de orar cambia. Porque antes yo, seguramente muchos de ustedes, orábamos de esa manera como ora la mayoría de cristianos. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que será sano este cuerpo, que sea sano en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Así oramos, así me enseñaron a orar, así yo enseñaba a orar en la iglesia. Y es que tienes que reclamar porque tu palabra dice, entonces le recitaron la palabra de Dios como si Dios no conociera la palabra, si Él fue el autor de la palabra. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga hemos sido sanados. Yo reclamo la sanidad. Otros son mucho más atrevidos. A la cuenta de 3, Señor, que sea sano. 1, 2, 3, que sea sano ahora. Pero si Dios no lo quiere sanar, entonces la persona está muriendo y está orando que no se muera. Ahorita la viejita tiene 130 años y sigue orando. No, pues se haga única de Dios que descanse, linda descansar a la viejita, ¿verdad? Pero sigue orando, no. Si es la voluntad de Dios. Por eso es mejor orar bajo el concepto de la soberanía de Dios. Señor, si es tu voluntad, que sea sano. Si es tu voluntad, Señor, que viva. Pero si es tu voluntad que muera, Señor, pues tú sabrás por qué la vas a llevar ahora. ¿De acuerdo? Entonces debe cambiar nuestro concepto de oración para no ser de pronto imprudentes en eso. Y nosotros creemos que porque estamos en la iglesia, entonces porque somos cristianos, Dios está obligado que a nosotros sí nos conteste eso. Hay una historia que quiero que vayamos al profeta Jeremías, una historia que fue en un tiempo terrible del pueblo de Israel, donde ellos decían, vamos a la casa de Dios a levantar oración, porque sabemos que en la casa de Dios, Dios nos escucha. Yo no sé si de pronto alguien ha pensado eso. Yo voy a la iglesia, porque si voy a la iglesia, yo sé que Dios me escucha y Dios me va a contestar. Dice la Biblia, Jeremías capítulo 7, a la altura del verso 1, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo. Jeremías fue un hombre que Dios utilizó, un hombre que no tergiversó la palabra, un hombre que dijo la verdad, un hombre que siempre habló con la verdad al pueblo. Jeremías capítulo 7, a partir del verso 1. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oí palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentiras, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas cosas que son abominación. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho cosas o todas estas cosas,
obras, dice, todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano, y sin cesar no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la de vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo dice en Silo. Escucharé de mi presencia cómo eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Y se para en la puerta y dice: ustedes vienen aquí a la iglesia. Ustedes creen que porque entren al templo, entonces Dios está obligado a contestar. Y Jeremías le dice: ustedes lo que tienen que hacer, Dios lo que me está mostrando para decirles a ustedes, es que ustedes tienen que enderezar sus caminos. Dejen de robar, dejen de mentir, dejen de adulterar, dejen de hacer las cosas incorrectas delante de Dios, dejen de engañar a la gente, ayuden al necesitado, dejen de ser aprovechados con los huérfanos, con las viudas, hagan las cosas de una forma correcta. Ustedes creen que afuera pueden hacer lo que sea, y por el solo hecho de que entren al templo de Dios, entonces Dios está obligado a contestarles. Entonces, porque ustedes dicen que son del pueblo de Dios, entonces Dios tiene el compromiso con ustedes para responderles todo. No, ustedes lo que tienen que hacer es enderecen sus caminos. Y en alguna oportunidad, entonces Jeremías quiso interceder por el pueblo. Dios: Señor, ten misericordia de este pueblo. Y mire la respuesta del Señor en Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque yo ¿qué? Yo no te oiré. Jeremías, este pueblo ha sido testarudo, este pueblo ha sido terco, este pueblo se ha burlado de las cosas de Dios. No oiré, no oiré. En alguna oportunidad, un hombre, un pastor, cayó, y durante mucho tiempo ese hombre siguió predicando y predicando en medio de su pecado. Y este hombre predicaba, pero por dentro tenía su pecado. Un día lo increparon dos pastores, le dijeron: pastor, usted está mal y usted no puede seguir predicando. Usted tiene que confesar su pecado, usted tiene que apartarse de su pecado, usted tiene que dejar su ministerio a un lado, primero póngase bien delante de Dios, usted no puede burlarse de Dios. Y este hombre dijo: sí, sabe que sí he fallado, sí he cometido los pecados, yo le pido perdón a Dios. Pero mentiras. Siguió en su pecado, siguió con su doble moral, con su vida de mostrar una cosa en la congregación, en el púlpito, y otra lo que él hacía a escondidas. Y este pasaje vino cuando Dios dijo: no oren más por este hombre, no sigan orando más por este hombre. Y uno podría decir: pero ¿cómo así? Si la voluntad de Dios es que oremos por el necesitado. Pero es que, escúcheme, Dios da órdenes, y es una palabra dura. No ores más por ese hombre. ¿Por qué? Porque se está burlando de las cosas de Dios, porque no está tomando las cosas de Dios en serio. Y le ha hablado una vez, y le ha hablado dos veces y tres veces, hasta que Dios le muestra al profeta: no ore más por él. Usted recuerda el pasaje de la Biblia que dice que no botemos las perlas, en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Las perlas es el evangelio, las perlas es la palabra de Dios. Dice: no le des la palabra de Dios a la gente que se está burlando de Dios. Ahora, la gente, pero ¿dónde está el concepto de Dios? Sí, Dios es amor, pero Dios no va a contradecir su verdad. Y Dios puede que sea muy amoroso, pero si una persona que sabe, que conoce, que escucha la palabra de Dios, se sigue burlando de las cosas de Dios, aquí aparenta una cosa, pero afuera es otra cosa, Dios dice: no ores por esa persona, porque yo voy a hacer algo. Y les digo: y yo voy a cogerlos y voy a ponerlos en cintura, y voy a tomar cartas, y voy a ser drástico con ellos. Y termina diciendo: y los echaré como lo eché al pueblo de Efraín, para que aprendan a no burlarse de Dios.
hay una historia que tiene de todo. Es una historia del apóstol Pedro, Hechos capítulo 12, versículo 5. Estamos en el tema la soberanía de Dios en la oración. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 5 en adelante. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hagan un cuadro en su mente. Toman preso a Pedro. ¿Por qué tomaron preso a Pedro? Si miramos el contexto, ¿por qué razón apresaron a Pedro? Por predicar la palabra de Dios, por hablar de Dios. Entonces Herodes lo manda a tomar preso. Pedro está en la cárcel. Y apenas se enteran en la iglesia de que Pedro está en la cárcel, entonces se reúne la iglesia. ¿Para qué? Para orar. ¿Qué oraría la iglesia? ¿Cómo oraría la iglesia? ¿Por qué estaría orando la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben? Para que lo liberaran de la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es justo, ¿verdad? Señor, está predicando tu palabra, el Señor está haciendo la obra. Señor, guarda a Pedro, díganos, Señor, haz justicia, ¿verdad? Serían términos que nosotros utilizaríamos. ¿Y es acorde a la voluntad de Dios? Claro, sí. Pedro no era un delincuente, ni está allá por ladrón, no, Señor, está, dice la Biblia, versículo 6, cuando Herodes, ya al día siguiente lo iban a matar, cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Llorando, angustiado, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo estaba Pedro? Que estaba Pedro angustiado, y ahora yo mire cómo estoy, si debo por estar angustiado no puedo dormir, como nos pasa cuando tengo un problema, no, desvelado, estoy con ese problema, no he podido dormir, estoy angustiado. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué demuestra eso? Confiado, muy bien. Una total confianza ¿en qué? En la soberanía de Dios. Señor, yo estoy aquí justamente. Seguramente se quitó su manto y lo puso de cabecera, y en medio de los dos soldados dijo, disculpe, permiso, voy a dormir porque estoy cansado. Estaba tranquilo, versículo 7. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, dijo, Pedro, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron. ¿Qué pasó? Se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sigue. Pedro salió tras el ángel sin saber lo que el ángel hacía. Sin saber que lo que el ángel hacía era realidad. Dice, ¿será que es una visión? ¿Será que estoy soñando? Más bien pensaba que venía una visión. Dice, ¿será que esto será realidad? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, pasaron, nadie los vio. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se desapareció. Ya está libre, se fue el ángel. ¿Qué más dice la Biblia? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 2. Al darse cuenta de esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban orando? Seguramente por la del Señor libera. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rodé, la cual al reconocer la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, se devolvió, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Muchachos, Pedro está en la puerta, Pedro está llamando, está golpeando la puerta. Ellos le dijeron, uy, gloria a Dios. Dios nos contestó. ¿Qué le dijeron? Está loco. ¿Qué le pasa? Está loca. Noten la contradicción. A veces nosotros oramos y Dios nos responde y no le creemos. Eso no puede ser. Ellos estaban orando. Mire, ellos ni siquiera estaban creyendo lo que estaban orando. La respuesta fue tan inmediata. Ellos todavía estaban orando cuando Dios les respondió. Hay momentos, hay circunstancias donde Dios puede responder de una forma inmediata.
Pero no pasó algo con Pedro, con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo lo tomaron también preso. ¿Ustedes creen que la iglesia de Pablo oró por Pablo para que lo liberaran? Porque una circunstancia muy paralela. ¿Será que oraron? ¿Cómo orarían cuando Pablo fue prisionero por predicar? ¿Qué oraría la iglesia? Sería una oración muy parecida a la con Pedro, ¿no? Señor, es injusto, mire, Pablo está predicando la palabra, Señor, ¿cómo lo van a llevar preso, Señor? ¿Cómo lo van a encadenar? Señor, no, haz algo, glorifícate, Señor, haz evidente tu poder, Dios. Pues una cantidad de palabras bonitas que nosotros decimos. Ahora la pregunta es, ¿Dios le contestó la oración de la iglesia a favor de Pablo? ¿Qué creen ustedes? Yo necesito que Pablo esté ahí. Yo necesito que Pablo esté allá guardadito, que Pablo esté allá tranquilo, porque es que yo necesito que Pablo me escriba unas cartas que van a ir, que se conocen como las cartas pastorales. Y la única manera para que Pablito se quede quieto es que esté allá guardado, porque está aquí quieto. Entonces déjenmelo ahí. Por más que los demás oraron por la libertad, no salió libre. ¿Por qué razón? Porque en la soberanía de Dios tenía planeado que Pablo tenía que estar allá, porque allá Dios lo iba a utilizar para cosas grandes de bendición para nosotros. Amén. Pero con Pedro salió inmediatamente, no ha terminado ahora ya. Dice el versículo, volviendo allá, en el versículo 15, ellos dijeron, ¿estás qué? Loca. Pero ella aseguraba que así era. No estoy loca, es la voz de Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel, porque ellos siempre consideraban que Dios asignaba un ángel acá. Dijo, ese no es el ángel que Dios mandó para guardar a Pedro. Eso es lo que escuchamos. Versículo 16, pero Pedro persistía. O sea, oiga, Abraham, ya 2 guardias se van a despertar usted, y seguramente quitó sus sandalias y golpeaba y cogía piedras. Ahora, oiga ustedes que se van a despertar y van a volver a coger. Miren lo que dice la Biblia. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron lo vieron, se quedaron como asustados. No era lo que estaban orando, mis amados. ¿Sí? La pregunta es, ¿la oración tiene poder? La respuesta es no. No. La oración no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Porque si la oración tuviera poder, todo lo que pidiéramos vendría a nosotros. Nosotros oramos y Dios, que tiene el poder, es el que responde la oración. A veces creemos que es mi oración poderosa, y entre más me desgargante, entre más grite, entre más horas tenga, entonces es una oración. ¿Qué oración de poder? No. El poder no está en la oración. El poder es de aquel que hace que esa oración se haga una realidad. Y Dios, en su soberanía, decide contestar o no contestar. Diga que la oración no tiene poder. Diga, el poder es el que responde la oración. De Él es el poder. Muchos cristianos piensan, y aquí hay una gran confusión, piensan que las promesas de Dios es como un cheque al portador, un cheque en blanco, porque eso lo enseñan en púlpitos. Usted, las promesas Dios te lo entregó, es una promesa, es un cheque en blanco, vaya, reclamen eso a Dios. Entonces llenan, expertos llenan y comienzan a reclamar. Pero lo que no saben es que todas las promesas de Dios están condicionadas. Es decir, ¿Dios está obligado a respondernos siempre? No, están condicionadas. La Biblia tiene 2 pasajes que son muy importantes, que tú los puedas entender. Solamente toma nota. Deuteronomio 28:2 es una palabra que Dios le dio en el Antiguo Testamento a su pueblo. Dios dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿A cuánto le gustan las bendiciones? Dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, si prestas atención a la palabra de Dios, si estás sujeto a la palabra de Dios. Y otro pasaje está en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si tú estás tomado de la mano de Jesús y obedeces lo que Jesús te está diciendo, dice, pedid todo lo que queráis y os será ¿qué? Hecho. Esos ministros mentirosos que dicen que las promesas de Dios son como un cheque en blanco, están engañando a la gente, porque no es pedir por pedir.
Me acuerdo del testimonio de un hombre en un negocio, de una de las iglesias donde iba, contrató a una persona para que le hiciera unos arreglos locativos. Iba a abrir su negocio, iba a inaugurar su negocio, y esta persona hacía todo lo que era remodelación y lo demás. Entonces lo llamó, lo puso en contacto, me lo recomendaron. Entonces dijo, sí, mire, yo soy fulano de tal, y en medio de la charla salió un gloria a Dios. Ay, ¿usted es cristiano? Sí, yo también. Gloria a Dios, aleluya, a su nombre. Oh, qué bueno, un negocio entre hermanos. Y se fue, este contratista se fue allá y dijo, listo, hermano, entonces, ¿qué hay que hacer? Digo, mire, es que voy a inaugurar este negocio, pero hice una decoración en la parte de afuera, como si fuera oro. Ya, bueno, sé que el color dorado. No, como si fuera oro, o sea, como si fueran lingotes de oro. Digo, ok, listo. ¿Y por qué así? Digo, porque es que quiero que la fachada, mi pastor me enseñó que el oro atrae el oro. Entonces yo quiero que esa fachada en oro atraiga el oro. O sea, cosas que son ilógicas, porque ni siquiera era oro, ¿no? Dice que el oro atrae el oro, pero eso no es oro, es una apariencia de oro que atraiga el oro. Digo, bueno, listo, yo le hago la decoración y no sé qué bonito la fachada, me parecía en lugar de ladrillos, parecían lingotes de oro. Espectacular, qué trabajo tan espectacular. Digo, sí, porque es que eso me lo enseñó el pastor. Digo, mire, quiero que haga una remodelación aquí adentro, y entraron allá en los cuartos. Entonces entró en un cuarto al fondo y encontró una cantidad de botellas de vino. Mira eso, ¿qué será? Entonces, los ayudantes de él se congregaban a la iglesia donde el Señor le contrató. Entonces digo, mire, también les dicen, sí, usted es un asistente tal. Ay, son de la misma choquela, somos de los mismos, Señor. Todos los fanatismos cristianos. Entonces resulta que en la inauguración a ese muchacho que era el ayudante lo invitaron a la inauguración. Y estuvo en la inauguración. A los días cuando fue a trabajar, dijo, no, hermano, sí, imagínate lo que pasó mucho. Eso cuando vino la inauguración, vino el pastor, eso ungió por toda la vida, declaró prosperidad y comenzó con el aceite a embrujar, a orar por el lugar, porque es pura brujería, a orar por el lugar y una cantidad de cosas. Y dijo, no, y eso es la prosperidad vendrá y no sé qué se cuál. Y se fue el pastor. ¿Y qué cree que hizo el hermano? Está la botella de Dios, estaban borrachos todos. Este hermano no sabía ni de dónde era vecino. Terrible. La pregunta es, ¿Dios estaba ahí? ¿Eso es de Dios? ¿Será que a Dios le importa más lo que nosotros declaremos, lo que confesemos, los actos proféticos y una cantidad de cosas, más que la obediencia de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Dios se mueve ahí? ¿Será que porque la fachada parecía oro y porque hacía una cantidad de cosas y porque viene el pastor, será que Dios está obligado a este tipo de negocios? ¿Qué creen ustedes? Decimos de una hermana que llegó a una iglesia con su hija y dijo, pastor, yo necesito que por favor, yo necesito que oren por nosotras. Y claro, hermano, claro, estamos, vamos a orar. ¿Qué pasó? Dijo, nosotros tenemos SIDA. Mi hija y yo tenemos SIDA. Fuimos declaradas como portadoras de VIH, tenemos SIDA. Pues vamos a estar hablando por eso. Y eso, no, fuimos a donar sangre. Y en la transfusión de sangre estaban infectadas las agujas y nos infectaron de SIDA. Las dos tenemos SIDA. Entonces queremos pedirle al pastor, por favor, que ore por nosotros. Creemos en la oración y creemos que Dios va a hacer un milagro. Entonces la señora dijo, además de eso, pastor, la señora, yo tengo cáncer. Y como si fuera poco, yo tengo diabetes. Cáncer, diabetes y SIDA. Digo, bueno, vamos a orar. Y el pastor lo pone conforme a la voluntad de Dios, conforme a la soberanía. ¿Y qué creen mis hermanos? Se murió la hija y la mamá se murió. ¿Por qué se curó la mamá? La soberanía de Dios. ¿Por qué se murió la hija? Porque así de lo hizo. En los ojos humanos, ¿verdad? Ese caso está perdido. SIDA, cáncer y diabetes. La otra SIDA pues podría ser como más factible. Sin embargo, Dios en la soberanía decidió que esa mujer, aún está viva la señora, esa mujer ya es anciana, esa mujer estuviera viva todavía, pero la hija muriera. ¿Por qué? Porque es la soberanía de Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando logramos entender el tema de la soberanía de Dios en la oración, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Por eso es muy importante, porque hay personas que dicen, ay pastor, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá ¿qué? Las peticiones de vuestro corazón. Son pasajes que están ahí, no se los
felicito porque son de los que tocan esencial. Entonces, hermanos, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Entonces, claro, el domingo hoy me deleité, eso, adoré al Señor, hasta salté en una pierna. No, me deleité, Señor, qué delicia. Estuve en el servicio, eso es deleite. ¿Eso será deleite? ¿Qué será deleite? Ahora, esta palabra que dicen es verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es cierto, es una verdad, es verdad. Pero ¿sabe dónde está la confusión? En el concepto de deleítate. Porque para nosotros, humanamente, naturalmente, deleite, ¿qué es? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué más será deleite? Gozo, ¿qué más? ¿Qué es deleitarse? Ay, me deleité, ¿qué es? Felicidad, gozo, pasarla bien, ¿verdad? Todos esos son sinónimos de lo que nosotros consideramos deleite. Pero cuando lo miramos con la lupa, ¿recuerda la lupa de la soberanía de Dios? Cuando lo miramos con la lupa, tenemos que mirar la palabra deleite, es la palabra hebrea, la palabra anak, A-N-A-G, anak. ¿Sabe qué traduce la palabra anak? Traduce maleable, que también traduce dócil, que también traduce fácil. Es, para poder interpretar mejor, es como lo maleable que es el metal, digamos el oro. El oro es tan maleable que el alfarero, que el joyero puede hacer con ese oro la pieza que él quiera, puede hacer el diseño que quiera, porque el oro llega a ser tan maleable que lo puede moldear como quiera. Entonces, cuando dice la Biblia, deleítate, es decir, sé maleable, sé dócil, deja que lo que Dios te diga, tú acomódate a lo que Dios dice, haz conforme a como Dios te dice, sé fácil. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sé fácil, es decir, si Dios te dice, sencillamente obedécelo. Si Dios te dice tienes que hacer este cambio, entonces haz ese cambio. Si Dios te dice cállate, entonces cállate. Si Dios te dice habla, entonces habla. Si Dios te dice quédate quieta, quédate quieta. Si Dios te dice actúa, actúa. Si Dios te dice. Eso se llama deleitarse. Entonces, cuando tú estás obedeciendo, estás siendo conforme a la palabra de Dios, entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón. Pero Dios no puede que tú haces lo que tú quieras y que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Ahí está el gran error. Y por la mala interpretación de la palabra, por no mirarlo con la lupa, es que hoy se cometen tantos errores. Por eso es que es muy importante. Esa palabra maleable quiere decir persona que se deja persuadir conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios te dice y tú dices, lo voy a hacer. Ahí se hace realidad. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Porque Dios tiene mejores planes que nosotros. Y cuando tú aprendes a caminar conforme a la voluntad de Dios, entonces es mucho más fácil orar. Porque cuando tú oras, tú le estás pidiendo, Señor, eso es lo que mi corazón desea, pero que sea tu voluntad. Esa es la persona que yo quiero, pero que sea tu voluntad. Este es el hombre que a mí me gustaría, pero que no sea conforme a como yo quiero, sino conforme a como tú quieres. Tal vez, seguramente tú eres una persona diferente. Ese es el negocio que yo quiero, ese es el que yo anhelo tener, pero tal vez tú tengas algo diferente para mí, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Cierra tus oídos, por favor. Oremos al Señor, digámosle, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la revelación de la misma, Señor, porque sabemos que tú tienes todo el control. Sabemos que los pensamientos tuyos son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Perdónanos porque a veces pareciéramos que nosotros somos los soberanos y que tú eres el que tienes que hacer lo que nosotros te digamos. A veces creemos que el hablar, el decretar, el decir, que nosotros simplemente lo decimos que tú tienes que hacer como nosotros pedimos. Perdónanos, Señor. Por eso hay mucha gente hoy que está confundida en la vida cristiana, porque no han logrado entender la esencia de lo que es la soberanía de Dios en la oración. Pero cuando aprendemos a orar conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad,
las cosas son diferentes, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Por eso ahora cuando oremos, Señor, tenemos siempre que decir si es tu voluntad, conforme a tu voluntad, si así tú lo quieres, Señor, si está dentro de tus planes, si es tu determinación, si son tus propósitos, porque eso nos ayudará siempre a ponerte en el lugar que es el tuyo, que es el lugar de la soberanía, donde tú eres el dueño, donde tú eres el Señor, Dios. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos instruyes, tú nos capacitas, tú nos formas. Gracias por quitar de nosotros tantos conceptos que hayan sido colocados en nuestra mente, que nos habían confundido, Señor, que a veces nos hacían sentir que nosotros no teníamos la capacidad de orar, porque a veces creíamos que el poder estaba en la oración, porque no entendíamos que el poder no está en la oración, sino que el poder está en aquel que es capaz de hacerlo todo, que el poder está en ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Que esta palabra, Señor, trascienda nuestra vida, que esta palabra, Señor, transforme nuestro ser, y que así como lo propusimos desde la primera conferencia de la soberanía de Dios, este ingrediente más nos ayude para conocerte mucho mejor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor.